Hola, es fin de semana y como siempre en Scale hacemos una revisión de literatura, de libros que nos van a ayudar a invertir, libros que nos van a ayudar a tomar decisiones incluso en nuestra vida. El primer libro fue Outliers y en él hablamos de la importancia del contexto, cómo el contexto determina la probabilidad de si algo va a tener éxito o no. El segundo libro fue Elastic y nos habló de tres cosas. La primera, de la importancia de la ambigüedad y la contradicción a la hora de tener un pensamiento creativo. La segunda, la importancia de las emociones a la hora de alcanzar algo que nunca nos imaginamos. Y la tercera, el problema del pensamiento congelante, es decir, el problema de ser experto, el problema de tener un framework del cual nos enamoramos y no aceptamos nueva información. Hoy les voy a hablar de otro libro que es un gran complemento a Elastic. Este libro se llama Range y es escrito por David Epstein. Y David básicamente muestra la paradoja que existe entre ser especialista o ser generalista. Todos nosotros nacimos con la idea de ser especialistas en algo. Zapatero a tus zapatos. Si eres médico, llega a una subespecialidad. Si eres economista, llega a un PhD en teoría de juegos, macro o micro. Si eres físico, tienes que tener un doctorado en nanopartículas o en cosmología o en física del estado sólido. Si eres biólogo, pues tienes que llegar a los mismos niveles. El paradigma de innovación científica hoy está definido por los especialistas. La frontera del conocimiento está definida por esas innovaciones incrementales. David es muy provocador y él dice, miren, ¿sabe qué? Las grandes disrupciones tecnológicas no pasan por los especialistas. Las grandes disrupciones tecnológicas pasan por los generalistas. Aquellos que han tenido experiencia en diferentes ramas del conocimiento, aquellos que tienen influencias de la matemática, la filosofía, de la sociología, de la economía, que hoy pueden programar y que pueden experimentar una realidad diferente. Ellos son los que van a definir el futuro y por supuesto son ellos los que tienen los elementos para tratar de entender a qué se va a parecer el futuro, cómo va a ser el contexto del futuro. Entonces, desde nuestro punto de vista de entender esas posibles megatendencias que van a crear grandes retornos, pues es muy importante integrar esas diferentes ideas. Un ejemplo muy claro de cuando los especialistas cometen errores es cuando le preguntaban al CEO de IBM, bueno, ¿cuál era el futuro de la computación? Y él veía que los computadores solo iban a estar en gobiernos y grandes universidades. Nunca imaginó o dio casi una probabilidad de cero de que todos íbamos a tener un computador en la mano, lo que acontece hoy con la telefonía celular. Los expertos también se equivocaron muchísimo con la globalización. La globalización era el paradigma dominante porque está la misma idea de especialización. Tenemos que optimizar los costos, las cadenas de valor. Y eso hizo que se creara un sistema muy frágil. Para un economista que creía en la globalización, era muy difícil entender lo que acontecía con el Brexit, o con Donald Trump, o con el problema entre China y Estados Unidos, o con el problema actual que tenemos en las disrupciones de las cadenas de valor, porque ellos seguían muy pegados al framework del pasado, la globalización. La invitación de Einstein es quitarnos un poquito ese sombrero de expertos y abrazar el sombrero de curiosidad, de volver a aprender, de buscar, bueno, ¿cuáles son esos nuevos elementos que van a ser muy relevantes a la hora de tomar una decisión? Para dar un ejemplo bien concreto, hablemos de cripto. Cuando hablamos de cripto pensamos que tenemos que ser súper especialistas en cada uno de los tokens que existen en CoinMarketCap. Y más de 5.000 tokens con diferentes propuestas, con diferentes desarrolladores, con diferentes líderes de proyectos. La invitación de Einstein no es ser un especialista en cada uno de ellos, sino entender esa tecnología, cómo va a influir en nuestra sociedad, cómo va a influir con los incumbentes tecnológicos como PayPal, Microsoft, Google, Facebook, cómo va a influir en ciudadanos que no tienen instrumentos para protegerse de la inestabilidad política y económica y no tienen instrumentos para almacenar valor. Cómo eso puede influir en el desarrollo de un nuevo Internet, de nuevos actores dentro del Internet. Entonces, la invitación de los integradores, la invitación de los generalistas es supremamente interesante a la hora de entender esas tecnologías que van a definir el contexto del futuro. Así que los invito a leer Range de David Epstein y les deseo un gran fin de semana.